Hablar sobre operativos de mercado, el mes de diciembre, distribución de alimentos, forma parte esto también de la ofensiva económica o de la ofensiva en contra de la guerra económica que un sector pretendió hacerle al pueblo venezolano para poner al venezolano de a pie en contra del gobierno obrerista del presidente Nicolás Maduro. Obviamente no lo lograron. ¿Por qué? Porque hay un gobierno con un brazo fuerte, no solamente para controlar el tema de la distribución de línea blanca, de ropa, de zapatos, sino que también está metido de lleno y empeñado en garantizar que el alimento llegue a la casa suya venezolana, a la casa suya venezolano, sea del color que sea de la ideología que sea o de la religión que sea. Y es por eso que se ha fortalecido toda la red de distribución de Mercal. Se crearon novedades como Mercal Obrero. A su puesto de trabajo usted se sienta, le pasan una lista, ¡pam!, entrega el dinero, hace un depósito y a la semana le llega o a los días le llega su mercado tal cual como usted lo pidió a su propio puesto de trabajo. ¿Para qué vamos a hablar de eso? ¿Cómo? ¿Con quién vamos a hablar de eso? Con el vicepresidente de Gestión Institucional de Mercal, nuestro hermanito Ronald Rivas. Coméntanos, Ronald, balance, operativos casa por casa, operativos a cielo abierto de Mercal como se venían haciendo en años anteriores creados por el comandante Chávez. Mercal Obrero, una novedad. ¿Qué impacto ha tenido esto? Nosotros hemos nacido bajo el legado del comandante Chávez con una intención, ¿no?, una estrategia de poder llegar a los sitios donde la red privada con una lógica mercantil no llega. En este caso, la red de distribución de alimentos del Estado, la misión alimentación, compuesta no solamente por Mercal, que es un brazo de los más fuertes por el tiempo que tiene fraguándose esta estructura de distribución de alimentos. Tenemos a Pedeval y Bicentenario y además las unidades de procesamiento de alimentos que han sido recuperadas por el Estado en favor de las necesidades del pueblo venezolano. Nosotros este año, un año convulso, un año difícil, exigente por la revolución bolivariana, hemos puesto a prueba nuestra capacidad de respuesta y se ha visto que la visión del comandante Chávez de crear una estructura de distribución de alimentos que atendiera a las necesidades del pueblo venezolano era pertinente, era una necesidad real e importante poder que el Estado pudiera contar con una estructura que atendiera al pueblo venezolano. En este caso, nosotros ya tenemos una estructura fija que supera los 23.000 puntos de distribución de alimentos entre Mercal y las redes hermanas, compañeras, que son Pedeval y Bicentenario, y tenemos nosotros estrategias versátiles para llegar a distintos lugares del país. Una de ellas, bueno, los operativos, como tú lo acabas de decir, a cielo abierto. Nosotros este año pudimos desarrollar 76.000 operativos a cielo abierto a nivel nacional. Se dice fácil, pero es un gran esfuerzo logístico, operativo y humano. Y distribuimos 352.246 toneladas de alimentos por esa vía. Pero, como tú lo decías, tenemos dos estrategias que el presidente Nicolás Maduro ideó para fortalecer esta propuesta, que es la propuesta del Mercal Obrero y el Mercal Casa por Casa. El Mercal Comunal Casa por Casa, bueno, una estrategia que permite, bajo la lógica del abastecimiento por hogares, atender a realidades de cada familia. Nosotros pudimos este año, Hernán, gracias al esfuerzo de un equipo humano incorporado a esta labor, poder incorporarnos a 77.220 hogares y atendemos nosotros 81.095 familias en este año, en 220 parroquias del país. Eso es un logro importante porque tiene también de manera transversal al poder popular, las comunidades organizadas, los consejos comunales, las comunas de construcción, quienes se incorporaron al diagnóstico, se incorporaron al abordaje, se incorporaron al estudio de las realidades sociales de cada familia para desarrollar la distribución. Nosotros con Mercal Obrero, bueno, los trabajadores organizados y las direcciones de recursos humanos aliadas con nuestra estructura de distribución de alimentos permite que el alimento llegue a los puestos de trabajo y el trabajador se vaya convirtiendo en un sujeto de la política alimentaria, asumiendo un papel de facilitador de la nueva estrategia, la nueva cultura alimentaria y nutricional a través del acompañamiento que hace el INN. Fíjate lo siguiente, Ronald, primero hay que queremos recordar la etiqueta que estamos promocionando el día de hoy, numeral Patria Bolivariana para siempre. En las redes sociales también se hace revolución y Mercal es garantía con la distribución de alimentos de que esta patria bolivariana sea perpetua e irreversible. Pero yo quiero hacer una comparación. El capitalismo nos vendió la idea del mercado al que tú vas a comprar, de anaqueles llenos, de abundancia, de abastecimiento, por llamarlo de alguna manera, o que si no ves las cosas ahí ordenaditas y bien bonitas y tal, no existe o no hay una calidad en el mercado. Pero no habla de la reducción de precios, de las posibilidades de acceso a estos alimentos. Es decir, mucha gente iba a los supermercados de este país y veía cosas en los anaqueles que no podía comprar. Sí.
A lo mejor hay quejas, por ejemplo aquí en Twitter nos llega una, nos dice: buenos días hermanos, sugiere al compañero meter el ojo al mercado del pueblo Guri, anarquía total, y utiliza la frase desabastecimiento, desabastecido siempre, ahí quiero llegar yo. Mercal, los abastos de Mercal como concepción tienen que estar bien organizados. Mercal, ayer nos decía, por ejemplo, el ejemplo, Iván Gil en una entrevista, es que Agropatria no es un centro donde tú vas a venir a ver todo exhibido. Lo que nos interesa a nosotros es que funcionen incluso hasta como depósito, porque llega los insumos y se distribuyen. Mercal obviamente no debe ser nunca pensado como un mercado privado, sin embargo tiene que ofrecer una calidad en la distribución de los alimentos a los sectores más necesitados, porque los precios de mercado están incluso por debajo de la regulación. Te pregunto yo, ¿cuál ha sido la efectividad en esa distribución de alimentos si comparamos lo que teníamos antes con una red solamente privada de mercado? Es decir, es verdad, hay más venezolanos que están comiendo, ¿cuáles son las estadísticas? A más venezolanos les está llegando el alimento de la cesta básica de los que les llegaba antes de que estaba Mercal. Así es, ¿verdad? Mira, fíjate que es bueno recalcarle a los usuarios, al pueblo venezolano, que Mercal es un plan de distribución, contrario a la lógica, a la lógica del supermercado, cuya orientación es netamente mercantil. Y como tú lo decías, en el mundo, si nosotros vemos el contexto mundial, observamos la crisis alimentaria que ha llevado a más de 1.000 millones de seres humanos con una desnutrición crónica, sufriendo de hambre. En Venezuela, al reverso, está la gente mejor alimentada. El 96,2% de los venezolanos consume alimentos 3 veces al día. Las tres dietas de alimentos al día el venezolano la consume. Eso es importante recalcarlo y explicar que ese plan de distribución de alimentos de nosotros, que es un plan finito, pues, que tiene una cantidad de alimentos prevista para ser distribuida, son 110.000 toneladas métricas mensuales de productos subsidiados. Tenemos 30.000 toneladas de productos no subsidiados, que son parte de las unidades económicas acompañadas por el Estado a través de financiamientos, acompañamiento técnico, humano, y tenemos que complementarlo con Pedeval y Bicentenario. Nosotros con esa estructura de distribución, más las redes Venezuela, que tenemos Carnes Venezuela, tenemos Panaderías Venezuela, Areperas Venezuela, tenemos nosotros también los abastos Venezuela, que se están incorporando a distintos sectores del país. Nosotros podemos ahorita cubrir la demanda del 60% de la población venezolana. El presidente de la República, Nicolás Maduro expuso un estudio que él personalmente ordenó hacer sobre el impacto de nuestro trabajo en la población como red de distribución de alimentos, y observó que más del 80% de la población por lo menos consume un producto de la red Mercal, un producto de la red de distribución del Estado, y más del 90% habla de la calidad de los productos que se distribuyen en esta red. Entonces podemos decir nosotros que, bueno, si tú vas a un Mercal, por supuesto que un momento por el precio, que producto de la inversión social a través del subsidio, tiene una alta rotación esos rubros de la canasta básica. Si tú vas a un Mercal hoy con los rubros de la canasta básica, mañana vas y no lo vas a encontrar, precisamente por la demanda. Nuestra intención es precisamente que el alimento esté no esté en la despensa permanentemente, o no es nuestra lógica, sino que el alimento esté en los hogares venezolanos. Por eso la lógica de abastecimiento por hogares, por eso la lógica del casa por casa. Estamos desarrollando nosotros una estrategia mucho más afinada para poder cumplir con ese cometido. Ahora, es el sentido. ¿Qué falta precisamente para que, además de llegarle a ese casa por casa, para que haya un proceso de distribución incluso a través del mercado obrero? Bueno, quien no tenga la posibilidad, porque a lo mejor trabaja para una empresa privada, aunque el mercado obrero también atiende a empresas privadas cuando se organizan estos operativos, quien a lo mejor no forma parte de esos operativos casa por casa, vaya al abasto de Mercal y consiga esos productos de la cesta básica. ¿Tú crees que hay que elevar un poco más la eficiencia en materia de distribución a los abastos, o en la materia, o acelerar los procesos mediante el cual los alimentos que se importan y los que se producen en el país llegan a la red Mercal y luego en definitiva son ofrecidos al público al final? Aquí nos hablan también a través de las redes sociales. Obviamente tenemos unos vicios heredados de la Cuarta República y heredados de la cultura capitalista, que cuando hay tanto dinero de por medio, y obviamente la comida siempre garantiza, o hay intercambio de dinero, pues hay quienes tienden a corromperse, lo que no quiere decir que la institución sea corrupta, son individualidades que de una u otra manera también se perverten. Eso lo hay en todos lados. La corrupción no es solamente de la empresa pública, yo aprovecho aquí un paréntesis, en la empresa privada también hay corrupción, hay gente que se lleva las cosas y las vende por otro lado. Lo que pasa es que cuando pasa en el Estado y cuando pasa además
en algo tan sensible como son los alimentos, pues es más visible o a veces es utilizado de forma política para atacar la gestión de gobierno o para opacar esa excelente labor que está haciendo Mercal. Pero yo vuelvo al tema, ¿qué falta para ser más eficiente? Bueno, fíjate, una de las cosas que el gobierno bolivariano se ha trazado es seguir acompañando la elevación de la capacidad productiva del país en el área alimentaria. Ahí el Ministerio de Agricultura y Tierras, hermanado con nuestro Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, están haciendo una gran labor para apoyar la elevación de la productividad, para generar diversidad de productos para incorporar a nuestras redes de distribución, y eso además complementado por las alianzas a nivel internacional que se han desarrollado gracias a la construcción de un mundo multicéntrico, pluripolar, que es una orientación que está en nuestro plan de la patria. Todo eso va a ayudar y viene ayudando a diversificar la oferta de productos en nuestras redes de distribución de alimentos. Nosotros seguimos potenciando ese elemento, y otro de los elementos que es un reto que ya venimos asumiendo y que el Estado viene potenciando, es la recuperación de áreas de procesamiento de alimentos como Lácteos Los Andes, Aceites Diana, que eran en unidades económicas al servicio de la lógica mercantil y ahora están al servicio de las necesidades del pueblo venezolano. Toda esa recuperación de esa estructura de procesamiento de alimentos está basada pues en la intención de que el alimento como necesidad, como un derecho fundamental, se eleve por encima del alimento como mercancía. Esa es una orientación estratégica que tiene el gobierno bolivariano. Por otra parte, estamos trabajando nosotros en la incorporación de productores directos. Nosotros hemos fortalecido nuestro esquema de fiscalización para incorporar, a sancionar a aquellos que estén utilizando, desviando, desvirtuando la visión del alimento, que es una necesidad que debe ser cubierta por la visión mercantil. Y estamos trabajando fuertemente en eso y además reuniéndonos con productores, incorporando con alianzas estratégicas. Eso va a permitir pues que la producción de manera directa ya tenga unos canales de distribución abiertos para poder garantizar un precio justo, una calidad adecuada para el pueblo venezolano y que potenciemos nuestra capacidad productiva en el país. Esa es la orientación estratégica que tenemos y hacia ahí vamos enrumbados. 2014, viene un periodo en el que vamos a tener por lo menos un receso electoral político, digamos, de año y medio, de un año. Para 2015 vienen las elecciones de diputados. ¿Cuáles son las metas, tomando en cuenta que el año inicia en ofensiva económica? Hay una cantidad importante de llamados empresarios que de una u otra manera estaban jugando al desabastecimiento, acaparando los alimentos, estaban jugando a la inflación con una especulación elevada sobre todos los rubros. Al sector privado sobre todo le llegan a los abastos finales los alimentos con mucho sobreprecio. Es una tarea del gobierno bolivariano incidir de manera considerable en esto para bajar los precios y forma parte de esta ofensiva contra esa guerra económica. Incluso hay importadores que desviaron barcos una vez que hicieron las solicitudes cuando vieron que había un control de los precios y que el gobierno viene con una ofensiva económica y eso no va a llegar al país. Es tarea del gobierno también importar. Así, ¿cuáles son los retos de Mercal para este primer trimestre del año 2014, tomando en cuenta que iniciamos el año en ofensiva económica contra una guerra que pretende poner al pueblo de rodillas? Bueno, fíjate, ya hay una muestra clara de nuestra intención de seguir afianzándonos como una estructura de seguimiento de la política de distribución de alimentos y más allá de eso de la producción y procesamiento de la misma, de todo el ciclo completo alimentario. Nosotros terminamos el año en ofensiva, fuertemente. Ya hay una intervención de la estructura del Ministerio de Alimentación aliado con el Ministerio de Agricultura y Tierras en Mercabar, que es ese centro que se había convertido en un cártel prácticamente, que afectaba el precio final hacia los consumidores en desmedro pues de su poder adquisitivo. Nosotros estamos allí y vamos a seguir interviniendo en esos centros de distribución donde la especulación y la usura son la firma que representa estos grupos. Nosotros vamos a seguir trabajando en eso y ya este año, usted sabe que este año el presidente de la República aprobó el plan expansión número 1 con 2.300 millones de bolívares que están siendo invertidos en la ampliación de la red de distribución y procesamiento de alimentos, y para el próximo año tenemos el plan expansión 2. Entonces el reto es seguir expandiendo nuestra capacidad de atención al pueblo, seguir aunando hacia la organización popular, los consejos comunales, comité de alimentación, las empresas de propiedad social de producción, distribución y consumo de alimentos. Esa es nuestra orientación y hacia allá Mercal va a apoyar en la misión alimentación a toda la actividad que desarrolla la Revolución Bolivariana.